Y seguimos aquí en Radio Informarte compartiendo con ustedes la comunicación y en esta oportunidad nos va a acompañar en los próximos minutos la maestra Elvia Pereira, una destacada figura en el ámbito educativo sindical de nuestro país. Muchos la conocen y que ahora está por asumir nuevas responsabilidades. Bueno, fue justamente ese compromiso al que yo hacía mención, ese compromiso con la educación, el que la llevó, entre otras cosas, recordemos a la maestra Elvia Pereira, a asumir roles de liderazgo sindical. Recordemos que fue electa como secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio de Trabajadores de la Educación Primaria, en la FUNTEP, en múltiples ocasiones. En noviembre de 2021 hizo historia, recordemos también cuando se convirtió en la primera mujer en asumir la Secretaría General del PIT-CNT. Y ahora, recientemente, fue designada para integrar el Consejo Directivo Central del CODICEN, de la ANEP, de la Administración Nacional de Educación Pública, a partir del nuevo gobierno que asumirá el próximo 1 de marzo. ¿Qué visión tiene esta importante mujer en el ambiente de la educación uruguaya sobre la educación, los próximos 5 años de mandato del Frente Amplio, las perspectivas, los desafíos, las dificultades, también el contexto político y social actual? De todo eso vamos a estar hablando en los próximos minutos aquí en Radio Informarte con la maestra Elvia Pereira. Elvia, el gusto grande de saludarla, ya la estamos viendo y la estamos escuchando. Bienvenida a Radio Informarte nuevamente, hace tiempo que no nos veíamos. ¿Cómo anda? ¿Bien? A ver si la... Muy ahora bien. Sí, ahora la escuchamos. Un gusto estar con ustedes. Bueno, la verdad que para... Bien. Un gusto estar con ustedes. Bueno, para nosotros también, Elvia, la verdad que un placer poder compartir estos minutos de comunicación. Y a ver, hay una cantidad de temas, ¿no?, que uno tiene arriba de la mesa cuando habla de educación. De hecho, no hace tanto acá en la radio estuvimos hablando con Cayani, justamente pensando en lo que va a venir, pensando un poco en la educación de estos 5 años. Pero no queríamos dejar de hablar con usted por todo esto que hacíamos una brevísima síntesis, ¿no?, de lo que puede ser su vida de compromiso social, sindical, político, porque evidentemente tiene mucho para aportar y hay muchas cosas que van a estar en juego en estos 5 años. Pero capaz que, como pregunta disparadora para arrancar un poco esta charla, ¿no? ¿Cómo le cayó esta designación que usted finalmente aceptó y cómo observa en lo personal? Después vamos a ir a otras cuestiones, pero los principales objetivos, desafíos, ¿no?, en este nuevo rol que le toca cumplir a partir de ahora. Bueno, ¿cómo me cayó? La verdad que muy bien, son desafíos sin duda. Me cae muy bien porque efectivamente cuando me piden ver si estaba dispuesta a dar una mano en esta educación, donde toda la vida me desempeñé profesionalmente, desde el ámbito sindical también, con esto de educación, siempre con el objetivo de intentar mejorar la educación de nuestro país para los gurises, para las infancias, para los jóvenes, para los adolescentes. Y bueno, y es un camino que tengo recorrido la gran parte de mi vida, diría toda mi vida, en términos educativos. Y bueno, cuando me piden integrarme a un equipo conformado por el compañero que va a integrar, va a ser presidente del CODICEN de la ANEP, Pablo Cayani, y la compañera Carolina Fallas, bueno, no tuve dudas porque indudablemente ya habíamos tomado una definición, un rumbo que tenía que ver con integrar algún espacio político partidario que previamente en mi historia no lo había integrado de la manera que decidí hacerlo en este último periodo. Claro. Habíamos pasado y hemos vivido como trabajadores y trabajadores un cambio estos últimos 5 años de un gobierno que claramente no tenía en el centro
de sus preocupaciones a las trabajadoras y a los trabajadores, a los más vulnerables. Claramente lo escuchamos muchas veces. Estaba el gobierno abocado a aquellos maya oro que luego, en definitiva, en territorios no vimos los resultados, sino que muy por el contrario, en materias laborales sufrimos retrocesos, en materia educativa lo mismo, en materia de políticas sociales, donde el centro tiene que estar las personas que menos tienen, con menos condiciones, eso no sucedió, por lo cual, bueno, decidí dar ese paso y aportar desde otro lugar. Y bueno, y se concreta ahora en esta nominación que estará completándose con la venia del Senado, será por allá a fines de marzo, principios de abril, a la integración del Códice de la ANEP. Bueno, me llenó de satisfacción porque, insisto, es mi vida, yo elegí esta profesión, elegí estos caminos y grandes y queridos compañeros y compañeros, tú lo mencionabas, me fueron eligiendo para ocupar distintos lugares de responsabilidad, ni más ni menos que en la querida Federación Uruguaya de Magisterio Trabajador de Educación Primaria, ya desde el año 2012. En el año 21, y luego de la salida del compañero Fernando Pereira, el Congreso del PCNT y la mesa representativa nos delega la responsabilidad de la Secretaría General, y ni más ni menos que tú mencionabas de hacer historia, sí, la primera mujer en ocupar la Secretaría General del PCNT. Que quiero anunciarlo aquí, a ti, a tus oyentes y a los que nos están acompañando también, que en el día de ayer, en el primer secretariado ejecutivo de la central, luego del receso normal de verano, presenté mi renuncia al cargo de secretaria general. No porque hubiese un impedimento estatutario, pero simplemente que uno, cuando va tomando definiciones, tiene que ir cerrando ciclos. El Congreso del PCNT ya está pautado para el mes de mayo, por lo cual queda un mes y poco de trabajo profundo, por supuesto, pero previo al Congreso, por lo cual Articulación, la corriente a la que pertenezco y por la cual estuve allí durante estos años en la Secretaría General, hemos resuelto no ocupar el lugar de la Secretaría General, pero sí seguir trabajando desde Articulación, aportando hacia el Congreso en clave de unidad de la central. Elvia, yo aprovechando inclusive esto último que usted nos comentaba, que es una noticia importante sin lugar a dudas a nivel personal para usted, pero también a nivel social, para que la gente la conozca y tenga en cuenta un poco el tenor también de cómo usted, en el contexto en el que usted va a asumir esta nueva responsabilidad, ¿no? Decía recién, bueno, tomar definiciones es cerrar ciclos, ¿no? Y de alguna manera, en este último tiempo, y quiero aprovechar su capacidad de explicar también, para que mucha gente lo entienda, se ha hablado mucho de la relación, o de lo que va a ser, más bien, la relación del gobierno de Yamandu Orsi con el movimiento sindical. De hecho, está prevista una reunión muy importante con el Secretariado Ejecutivo el próximo 5 de febrero, donde, bueno, de alguna manera se van a estrechar lazos, ¿no? Ahí ya está la foto, el presidente electo reunido con las máximas autoridades del movimiento sindical. Primero que nada, ¿qué sensación, qué percibe usted, cómo va a ser ese vínculo, ¿no?, entre el futuro gobierno y el movimiento sindical, considerando que además el gobierno de Yamandu Orsi integra en sus filas a varias figuras que han sido referencia, ¿no?, del movimiento sindical, empezando por usted, pero podemos hablar de otra figura, pienso también en el ministro de Trabajo, Juan Castillo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se imagina, o más bien cómo se imagina, no, cómo percibe que va a ser ese vínculo, más allá de la reunión del gesto del 5 de febrero? Lo pregunto porque usted recordará, y tiene buena memoria, que en gobiernos anteriores del Frente Amplio
y el actual gobierno, que en aquel momento era oposición, lo criticó mucho, se hablaba mucho de la paz social también, ¿no? Entre el gobierno y los sindicatos. ¿Cómo observa ese tema? Yo soy muy optimista en cuanto a esto, porque así como se tienen que mirar las fotos, las fotografías de los momentos, hay que mirar el trayecto, la trayectoria y la historia. No es menor el movimiento sindical que está hoy y cómo estamos hoy, maduros, conformados, habiendo pasado la historia de nuestra organización sindical, que tiene casi 60 años, ¿no? Hemos pasado por distintos contextos políticos que hacen a la vida de la central. Muchas veces se nos quiere eh, colocar del lugar que somos o el furgón de cola o los que tironeamos hacia los gobiernos. No son cuestiones que tienen su propia independencia, pero no somos como trabajadores y trabajadoras indiferentes, no nos da lo mismo, lo decimos una y otra vez, no nos da lo mismo el gobierno nacional que esté mirando hacia el futuro de los trabajadores, la mejora de las condiciones de trabajo, en el caso educativo, las mejores condiciones de aprendizaje para los chiquilines, que aquellos gobiernos que estén parados desde otro lugar, y vuelvo a repetir, pensando en que quienes tironean son los Maya Oro y después se espera un derrame que nunca llegó en este caso. Y que la ciudadanía uruguaya resolvió en noviembre cuál es el rumbo que quiere para el Uruguay. En ese rumbo que quiere para el Uruguay estamos no enfrentados, pero sí paralelos, tironeando de los lugares que nos corresponde estar los que somos trabajadores organizados, y me incluyo, ayer le decía a los compañeros, siempre voy a estar del lado de la clase trabajadora, a pesar de que claramente las decisiones que tengamos que tomar muchas veces o algunas veces vayan a no ser todo lo que los trabajadores y las trabajadoras esperamos o queremos, pero hay un programa que fue consensuado y de cierta forma legitimado por la sociedad, que nosotros, desde el lugar de cuando ocupemos y seamos gobierno, en este caso de la educación, que es lo que me va a, lo que voy a tener que llevar adelante, nos señala el rumbo. Entonces, mirarnos, claro que nos miramos como compañeros. Tú mencionabas al ministro de Trabajo, ya estuvo reunido con el PCNT, el ministro, el Claro. viceministro. El doctor Hugo Barreto formaba parte mil y una vez de lo que tiene que ver con todos los avances en materia de relaciones laborales del Uruguay. Es un orgullo para el movimiento sindical haberlo tenido como asesor muchísimo tiempo. Hoy está como viceministro. Y sí, el ministro de Trabajo fue integrante de la coordinación del PCNT, de lo que hoy vendría a ser las figuras máximas de un secretario ejecutivo. Entonces, hay que borrar un pasado, no, yo creo que hay que tomar ese pasado como oportunidades, por oportunidades para avanzar en lo que a cada uno de nosotros nos compete, sabiendo que como organización sindical no somos indiferentes y sabiendo que como gobierno tenemos un programa que tenemos que llevar adelante. Y yo creo que partir de los consensos, partir de lo que tenemos en común, es la forma en que nos va a llevar a optimizar esto de cómo hacer que en definitiva la gente viva mejor, la gente se eduque mejor, la ciudadanía pueda vivir en paz, que haya mayor convivencia, que haya mayor solidaridad, que los derechos que el Estado debe garantizar efectivamente estén garantizados. Y eso tenemos que hacerlo entre todas y entre todos. Me parece que
que estamos en un buen momento, que ya tenemos una madurez acumulada de experiencia de otros gobiernos, venimos desde tiempos de dictadura, luego pasamos a tiempos democráticos. La democracia es un valor y un principio que tenemos que defenderlo siempre, y en eso la ciudadanía uruguaya está muy alineada bajo esa forma democrática. Lo mismo las relaciones entre las organizaciones sociales todas, pero ni más ni menos que la más grande del país, que nuclea a trabajadores y trabajadoras, y hacer un trabajo que el PIT-CNT tirone a nosotros y a nosotras que vamos a estar del otro lado. No nos parece que sea al revés, nos parece que es un camino adecuado porque somos esas las responsabilidades que tenemos. Ya me quiero meter en preguntas directamente vinculadas a la educación propiamente dicha, pero considerando todo esto que usted comentaba tan interesante, yo quiero también poner en contexto que un poco también le preguntaba esto porque, y ahí quiero también su respuesta, ¿no? Hay una parte importante también de la sociedad que evidentemente ve las cosas de otra manera, ¿no? Y no hace tanto, yo no sé si usted ya, capaz que ya respondió a estas declaraciones, pero no estoy buscando, usted me conoce muy bien, yo no estoy buscando en sí una respuesta a estas declaraciones, sino al concepto en sí mismo, ¿no? Estas declaraciones, que son nada más ni nada menos que de la senadora Graciela Bianchi del Partido Nacional, evidentemente representan a una parte de la sociedad, ¿no? Y cuando recuerdo se conoció su nombre y el de otras autoridades de la educación, la propia Graciela Bianchi puso el grito en el cielo diciendo como que, bueno, esto era la demostración patente de que acá no iba a haber cambio, sino que era una era de restauración de todo lo anterior que ya había fracasado. Pero además tiró una frase que me quedó un poco dando vueltas por todo esto que hablábamos recién, porque, a ver, el pasado de una persona es su currículum, digamos, ¿no? Y después, bueno, puede ir tomando nuevas responsabilidades en la sociedad y comprometiéndose. Pero ella hablaba de que este gobierno de Yamandú Orsi era un gobierno del FAPIT. ¿Se acuerda de esa frase, no? Que sonó bastante en los medios de comunicación. ¿Qué sensación le causa todo esto, considerando justamente todo esto que usted venía explicando recién, ¿no? Y el espíritu con el cual usted, como tantas otras personas, están asumiendo nuevas responsabilidades, ¿no? Yo creo que pensar distinto es sano para una sociedad democrática y que se precia de serlo. Tomar en consideración opiniones distintas, la libertad que tenemos los ciudadanos de afiliarse a una idea u otra es totalmente legítima. Yo creo que esto debe hacerse siempre sobre la base del respeto, cuando sabemos que tenemos posiciones distintas sobre determinado tema o sobre determinada situación. Por lo cual, las opiniones de la actual senadora electa o reelecta, Graciela Bianchi, están dentro de su marco de libertad de expresión, y vuelvo a insistir, siempre que sean en el marco de respeto. Mucho más si somos representantes de, como lo es la senadora, de una buena parte de una buena parte de la sociedad uruguaya. Entonces, respetando esas ideas sobre la base de un respeto, bueno, claramente me respalda una trayectoria de 30 años en educación, una profesión a la que elegí, a la que di todo lo que pude y voy a seguir aportando todo lo que pueda desde este lugar. Lo otro es una idea que se fue construyendo e instaurando o intentando instaurar en la sociedad, que el PIT-CNT era enemigo de... No somos enemigos. No somos enemigos de nadie, ni queremos ser gobierno, no somos gobierno como organización sindical. Sí queremos, y lo dije en un momento al pasar en esta entrevista, y lo vuelvo a reafirmar, queremos
que se puedan desde el Estado uruguayo garantizar los mejores derechos para aquellas y aquellos ciudadanos que de alguna manera están en peores condiciones. Ese es nuestro desvelo y eso es la forma de trabajo que tenemos. Que tenemos coincidencias con pensamiento de izquierda para nadie es conocido. Que la solidaridad está en nuestro ADN, si se quiere decir, y sí lo está. Que mirar a los que menos tienen y pensar que llevar a una mejor calidad de vida a todas y a todos los ciudadanos de nuestro país, que puede preciarse de ser chiquitito, pero es inmensamente grande en términos de territorialidad, de necesidades. No es lo mismo las necesidades que se tienen en Bella Unión, en Rocha o en Montevideo o en la zona metropolitana. No es lo mismo. Entonces, asumir esos compromisos que pueden ser coincidentes con un gobierno de izquierda, como no, porque tiene que ver con la forma en que nos paramos en la vida y cómo llevamos organizaciones adelante, no tiene que ver con que cambiemos nuestros roles y querramos gobernar desde la organización sindical. Eso creo que es una diferencia importante, a pesar de que quien habla hasta ayer era secretaria general del PICNT, con mucho orgullo, agradeciendo enormemente las posibilidades que me ofreció y que tuve para seguir adelante, para aportar, para aprender el PICNT, y hoy estoy asumiendo, hoy no, va a ser dentro de pocos días, asumiendo una responsabilidad de llevar adelante un programa que la mayoría, amplia mayoría de la ciudadanía uruguaya optó democráticamente por hacerlo. Después vienen los desafíos. ¿Podremos cumplirlo? ¿No podremos cumplirlo? ¿Hasta cuánto nos dará? ¿Cuánto no nos dará? Hoy no tenemos un diagnóstico claro de cómo arrancamos. Ni en materia educativa, vemos en algunos otros ministerios, vemos que aún hoy el gobierno está, por supuesto, legítimamente gobernando, sigue avanzando, por ejemplo, con lo que acaba de firmar con respecto a la SATI. O sea, hay una serie de cuestiones que cuando hagamos un diagnóstico de cómo iniciamos, vamos a ver después efectivamente ese programa, cuánto vamos a avanzar lo más posible en él para dar cumplimiento. Son 60 meses. Son 60 meses que nos comprometemos frente a la ciudadanía, cada uno de nosotros y nosotros, en los lugares que nos son designados, de dar lo mejor. Y después la ciudadanía democráticamente valorará si efectivamente logramos hacerlo, si dimos efectivamente lo mejor de nosotros, si efectivamente hubo tropezones o caídas, que ojalá que sean las menos, o dolores, ojalá que sean los menos, pero bueno, el compromiso está, la responsabilidad está, y sobre todo, y todas las cosas, el respeto a las distintas opiniones, porque eso es construir ciudadanía. Elvia, ya metiéndome de lleno en las cuestiones vinculadas a la educación, ¿no? Usted lo mencionaba un poco al final de esta respuesta. Una de las grandes críticas que en este proceso de transición ha tenido el Frente Amplio hacia el gobierno del presidente Lacalle Pou es la falta de información. De hecho, hasta el propio presidente Lacalle Pou le estuvo respondiendo a Alejandro Sánchez, el futuro secretario de la presidencia, sobre este tema. Hubo un tiroteo mediático con respecto a esta cuestión. La cuestión es que cada ministerio lleva su ritmo de transición, algunos se han quejado más, otros se han quejado menos. Al margen de esta cuestión en particular, considerando su propia historia, ¿no? Como educadora, como dirigente sindical, todo esto que hemos venido hablando, más o menos, ¿qué diagnóstico tiene usted de la educación que van a agarrar ustedes en el Codicen de la ANEP? ¿Qué estado de situación más o menos entre lo que ustedes prevén y la información que ya manejan evalúan que van a agarrar?
Es muy interesante tu planteo y claramente es algo que desvela a los oyentes y a parte de la ciudadanía. Lo que sí hay que precisar es que en materia educativa, nosotros como nominados al CODICEN de la ANEP, no hemos iniciado esa transición. Nosotros no tenemos aún ningún tipo de información. No porque esto se haya tardado, sino simplemente porque no se ha dado inicio, porque en educación todos sabemos que el ciclo lectivo Claro. cierra a fines de diciembre y las licencias, los descansos se dan generalmente en enero. Por lo cual, solo hemos tenido un primer acercamiento del presidente, o del futuro presidente, Pablo Caggiani, con la actual presidenta de CODICEN, Virginia Cáceres, donde fue ya evaluado esa reunión que tuvieron, la única primera reunión, donde desde la presidencia del CODICEN se abrieron las puertas para que nosotros podamos presentar toda la nómina de aquellos informes necesarios para hacer el diagnóstico. En ese proceso estamos, aún no está la totalidad del CODICEN actual en funciones, aún están en uso de licencia, los mismos funcionarios que tienen responsabilidades en el caso de elaborar los informes para el trabajo nuestro. Lo que sí estamos haciendo es elaborando lo que tiene que ver con un plan a 60 meses, donde nosotros debemos presentar al Parlamento para que el Parlamento efectivamente, a través de sus venias, en el mes de abril, los primeros días de abril, será por ahí supongo, logre votar esas venias para que efectivamente ingresemos a tomar función. Cuando salieron público, el ministro de Educación y Cultura mencionó a los 3 designados por CODICEN de la ANEP, lo que hizo fue anticipar ya la decisión y nosotros ponernos a trabajar en la conformación de equipos de trabajo para los distintos desconcentrados y para el CODICEN en su conjunto. En ese proceso estamos. Eso no quiere decir que no tengamos ya un diagnóstico de estado de situación que está claramente determinado como objetivos de salida en el programa del Frente Amplio. Ya el presidente electo, Yamandu Orsi, cuando presenta las primeras medidas a tomar en caso de ser electo en campaña electoral, fue muy claro por el camino por donde transitar. Bueno, frente a eso, que es nuestro compromiso y el diagnóstico que hagamos, cuando tengamos efectivamente, y algo que no se dice, pero que no es mala palabra, porque es una columna vertebral también en tema educativo, tiene que ver con presupuesto. Nosotros aún no contamos con la información presupuestal para saber con qué cajas se están manejando los distintos desconcentrados. Eso se va a dar seguramente en las próximas semanas, un primer inicio para efectivamente partir de un diagnóstico, porque de alguna manera tiene que conjugarse el programa de Frente Amplio que nosotros vamos a cumplir, a intentar cumplir en estos 60 meses, pero efectivamente dependemos también de un presupuesto que tiene un punto de partida. Una cosa es si hay dineros, para ser clara y directa, y otra cosa es si hay déficit o deudas. Que sabemos o tenemos idea de que alguno de los concentrados tiene algunas dificultades y serias, y bueno, el país tiene compromisos y las deudas se pagan. Siempre que se asumen, se pagan, independientemente, o se intentan pagar, independientemente de los gobiernos que suman. Claro. Por lo cual, con esa información, entonces vamos a poder decir cuánto en nuestro programa vamos a poder ir avanzando. Elvia, quiero aprovechar a preguntarle en estos minutitos que nos van quedando de entrevista, por supuesto que esta no va a ser la última vez que vamos a hablar, nos esperan
60 meses, ¿no? Como decía usted, de mucha actividad y de muchas entrevistas y de mucho diálogo seguramente con usted. Pero le quería preguntar porque evidentemente hay una transformación educativa, así la nombró el gobierno actual, en curso, en desarrollo. De hecho, el propio Pablo Caggiani, hablando con nosotros, dejó en claro que el nuevo Codicen de la ANEP no va a venir con un destornillador a desmantelar todo ni nada que se le parezca, que no todo está mal, que hay cosas que hay que mejorar, que hay cosas que hay que ajustar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero le pregunto a usted, porque de hecho, en su rol como secretaria general del PIT-CNT, había tenido algunas palabras críticas, ¿no?, con respecto a esta transformación educativa implementada por el gobierno saliente de la calle Pou. Recuerdo no hace tanto, inclusive, le preguntaron por este tema al ministro designado de Educación, José Carlos Maía, con el cual hablamos hace poco tiempo también, que él mencionaba, ¿no?, que su postura crítica de alguna manera respondía a su función sindical, un poco lo que veníamos hablando en el arranque de la entrevista. En concreto, una pregunta directa para usted, para Elvia, ¿no? ¿Cómo planea abordar y aportar también desde su posición en el Codicen sobre este tema y los ajustes que eventualmente va a llevar adelante el nuevo gobierno de la educación? Si nosotros nos planteáramos tirar todo lo que está hecho hasta ahora y venir con el manual de lo que hay que hacer debajo del brazo, cometeríamos el mismo error que a nuestro criterio cometió el gobierno de la educación actual cuando el presidente, el profesor Robert Silva, con su equipo de técnicos y de profesionales, vino a colocar o a intentar colocar una transformación donde no hubo participación de ni más ni menos de los cuerpos docentes, no hubo ninguna escucha hacia las asambleas técnico-docentes, sino que había, y hay hasta hoy, que aplicar programas modificados por técnicos en un desconocimiento de la profesión docente, que yo creo que es lo primero que hay que devolverle al cuerpo docente, y es la confianza en su profesión, la confianza en su profesionalidad. Yo creo que esa va a ser la base del inicio para que después, en esto de qué cosas cambiar, qué cosas ajustar, qué cosas efectivamente están dando resultados, pero que salga de las comunidades educativas, que salga de las voces de quienes hoy están aplicando eso, de las familias que son actores fundamentales en esto, porque también tienen cosas para decir hacia sus hijos y de esta transformación educativa, y de otros actores de la sociedad que tienen voz y legitimidad también para hablar sobre educación. Entonces creo que devolverle la confianza a los docentes y la participación que vienen de la mano de esa confianza va a ser el rumbo que hay que tomar para decir qué cosas sí cambiar y qué cosas no. ¿Que se van a cambiar ahora el 5 de marzo cuando empiecen las clases? No, no. Tal vez lo que podemos hacer inmediatamente, y sí queremos hacerlo inmediatamente, asumir, es intentar aflojarle un poco la cincha, por decir de alguna manera, de trabajo administrativo y de recarga que esta transformación educativa trajo hacia los docentes, privándolos de tiempos para dedicarlos efectivamente a la enseñanza. Entonces creo que ese es un camino que nosotros sí tenemos que seguir para poder después, parados en lo que estamos, entonces ir decidiendo junto con los actores sociales cuál va a ser lo que quedará, qué va a ser lo que se quitará o qué cosas habrá que tener nuevas. Claro. Porque efectivamente habrá cosas que tener nuevas. Tenemos que pensar en el ausentismo, en las desvinculaciones, tenemos que pensar en los egresos de media superior, o sea, en los bachilleratos, tenemos que poder pensar en optimizar recursos para que esos estudiantes tengan y puedan acompañar sus tránsitos educativos, para que ir al liceo no sea pesado, sino se transforme en querer ir,
porque las propuestas son acordes también a lo que los estudiantes necesitan. O sea, hay una serie de cuestiones que es necesario cambiarlas, que vamos a intentar cambiarlas, pero siempre con docentes y funcionarios, es con las familias, es con esas organizaciones que pueden ayudar a contribuir a ese derecho a la educación. Y algo que no quiero dejar pasar es algo muy importante, son dos cuestiones. Una tiene que ver con la coordinación, en la mayor coordinación de las políticas públicas dirigidas a las infancias, a las adolescencias, a los jóvenes. Porque solo pensar la educación sola, otra vez vamos a cometer errores. No sola la educación no es posible lograr lo que nos hemos propuesto. Y lo otro tiene que ver con la territorialidad. Y ahí voy a hacer énfasis porque vengo pensando mucho cómo llevar adelante, cómo aterrizar todo este compromiso que vengo asumiendo, y es con los pies en la tierra. Si hay algo que me ha dado de experiencia la actividad sindical durante todos estos años, es el conocimiento de los territorios. Y bueno, trasladarlo a, por supuesto, mucho más macro, porque como dicen, no solo mirar las escuelas, sino que tiene que ver con media y grandes preocupaciones que tenemos en la educación media, tanto UTU como secundaria, lo mismo, formación docente. Bueno, mi compromiso va a estar en territorio. Y solucionar o intentar solucionar aquello que efectivamente es una situación problema en la comunidad educativa, y bueno, eso para mí va a ser un reto. Elvia, me estoy quedando sin tiempo, pero quiero por lo menos poner una pregunta más arriba de la mesa. Ya la comprometo otro día a seguir hablando, porque la verdad que es muy interesante todo esto que está planteando. Aparte, ya esta última respuesta daría para 4 entrevistas, porque me dispara una cantidad de preguntas que yo también le quiero hacer. Pero esto de la territorialidad que usted ha marcado, un día hace mucho tiempo, recuerdo, y no está bueno que yo en una entrevista sea autorreferencial, pero me habían entrevistado para una publicación de la Facultad de Comunicación. Y claro, por mi experiencia en las coberturas periodísticas, en Torre Ejecutiva, etcétera, me hicieron una serie de preguntas. Y yo recuerdo que, ahora que usted dijo esto de la territorialidad, una vez, hablando de este tema, yo recuerdo que le dije a los alumnos, si yo un día, por esas casualidades del destino, no es que yo lo desee ni mucho menos, pero digo, me tocara ser presidente de la República, yo gobernaría arriba del helicóptero, no en la Torre Ejecutiva. Por esto mismo que usted está mencionando el tema de la territorialidad, porque si no uno se abstrae de una manera de la realidad que vive la gente, que es tremendo, ¿no? ¿Y por qué estoy haciendo todo este cuento? Pues yo le quería preguntar, y es algo que no mencioné en esa mini síntesis que hice de lo que fue la vida de Elvia Pereira, de su experiencia en las escuelas rurales. Yo recuerdo no hace tanto, hace unos años atrás, yo era obviamente mucho más joven de lo que soy ahora, que me tocó hacer un programa de radio en una escuela rural y fue una de las experiencias más hermosas de toda mi vida profesional. Y quería aprovechar para preguntarle por este tema, porque hablando de la territorialidad, hablando de salir de un despacho puro y duro en el centro de la capital, o de ir a dar explicaciones al Parlamento, etcétera, etcétera, está esta cuestión, ¿no?, de que el jerarca realmente se ponga las botas, se embarre y esté en el lugar para conocer de primera mano lo que está pasando, ¿no? Y me gustaría preguntarle justamente qué iniciativas considera usted podrían llegar a ser de alguna manera esenciales dentro de lo que permiten estos 60 meses de gobierno que van a venir para mejorar todavía un poco más la calidad educativa en las zonas rurales del Uruguay. Porque yo recuerdo, inclusive, usted también tiene memoria al respecto de este tema, cuando mismo en un gobierno del Frente Amplio se hizo aquella campaña, por ejemplo, del niño cero faltas, ¿no? Y era como una cosa maravillosa del esfuerzo que implicaba ir a la escuela. Pero yo siento como que a veces, hablando de esto de la territorialidad, hay mucha falta de territorialidad y de conocer de primera mano realmente. Porque una cosa es que te hagan un spot y te digan, qué sacrificio es ir a estudiar a una escuela, a un liceo rural. Pero cuando ya estamos hablando de tomar acciones, poder aportar para ejecutar
¿Cómo lo ve el tema? Capaz que voy a decir algo disruptivo o poco conveniente, A ver. pero no me voy a privar de decirlo. El país, el Uruguay, el interior del Uruguay, que, que conozco bastante, eh, no es solamente las escuelas rurales. El mito de la escuela rural, pobrecita, perdida en el medio de la nada, con pocos recursos, eso fue Julio Castro en aquellos tiempos, donde, eh, donde se inició sí, efectivamente, donde las condiciones eran eh, ínfimas, deplorables y lo último de lo último. Hoy las cosas no son así. Hoy la, los avances tecnológicos que mucho tuvo que ver el gobierno del Frente Amplio durante los años que gobernó, donde también el niño de la escuela rural recibió su computadora y su conexión a Internet, que hizo un cambio cultural también, más ayornado a lo que es la vida de las personas trabajadoras en los medios rurales. Hoy las máquinas cosechadoras, las máquinas, basta con recorrer un poco el campo en el país, se manejan computadoras, el trabajador, por suerte, tiene mejores condiciones, ya no está el rayo del sol en las peores horas, sino que está en cabinas de máquinas que tienen hasta un acondicionado, el aire suficiente que haga que estén en mejores condiciones laborales. ¿Eso les pasa a todos? No. Todavía tenemos tambos que obviamente se levantan a las 3 de la mañana para enseñar las vaquitas. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces cuando hablamos del territorio y hablamos del país, pensamos en el interior como escuelas rurales, como los pobrecitos perdidos de las escuelas rurales. Y bueno, ustedes recordarán también, si no hay que revisarlo, cuando llegó la electricidad, también gobierno del Frente Amplio, el 100% de las escuelas públicas del país. O sea, son avances que se han tenido, es verdad. Cuando yo hablo de territorialidad, hablo de la zona metropolitana, pero claro que por cercanía a veces es más sencillo llegar a las autoridades para decirle, che, mira que está pasando esto en una escuela del Cerro, de Montevideo, no quiero nombrar en ningún lugar. Y es más difícil, o tendemos a pensar que homogeneizamos el interior del país. Claro. Y no es posible. No es posible homogeneizarlo. Ni es todo ruralidad, ni tampoco materia educativa, pero sí tiene sus necesidades especiales. Entonces, el poder acceder a, por ejemplo, educación media, porque cuando hablamos de primaria encontramos escuelitas en todos los rincones del país, escuelitas rurales que hasta tienen 2 niños y está abierta la escuela y hay una maestra que se sacrifica a un maestro, sacrificado a llegar al lugar un montón, pero el, el tema de la territorialidad hay que conocerlo en su conjunto. Yo sé que dicho así dirán, no te van a alcanzar los 60 meses, seguramente no, no alcanzan los 60 meses para estar en todos los lugares, pero esto de haber tenido la oportunidad de ser, de haber nacido en Montevideo, vivir años de mi vida, estudiar en Montevideo, trasladarme al interior y mi carrera profesional toda fue desempeñada durante 27, 28 años en el interior del país, incluyendo escuela rural. No fue lo máximo, pero también es eso. Y ahí dije algo disruptivo, iba a decir, bueno, no fue de lo que más me gustó en mi profesión, el tema de las escuelas rurales, porque obviamente una montevideana, como era en aquel momento,
en una escuela rural no sabía ni cómo dar vuelta a tirar. Digo, no es para todos iguales y en todos los lugares. Y luego mi actividad sindical como Federación Uruguaya de Magisterio me dio la oportunidad, y que aprecio muchísimo, agradezco a compañeras y compañeros de todo el país, de decir, yo recorrí todos los lugares, no digo las 2.300 escuelas porque estaría faltando la verdad, pero sí la mayoría de las escuelas del país. Tuve contacto territorial, efectivamente territorial, no telefónico o a través de Zoom, eso también, pero físicamente y presencialmente, y me parece que es por ahí donde se construyen las confianzas, me parece que es por ahí donde se puede incidir más, dando respuestas a las reales necesidades, porque no es lo mismo la necesidad que tenga una escuela o un liceo, lo que sea, en un lugar que en otro. No es lo mismo desde un escritorio decir, con muy buenas intenciones, que se va a crear otro liceo, y esto es real lo que estoy diciendo, en Tacuarembó, el liceo número 6, y se van a dividir los alumnos entre el liceo 5 y el liceo 6, que tiene otras condiciones, si antes no se estuvo en territorio, se habló con la gente hoy, a pocos días de iniciado los cursos, nos está llamando para decir, no sabemos qué va a pasar, si esto va a ser así, si esto va a quedar por el camino. Hay incertidumbres que no debería tener ni las familias, ni los colectivos docentes, ni los funcionarios, porque también en esto tiene que ver las condiciones de trabajo y hay que prestarle atención. Claro. Entonces, gobernar de atrás de un escritorio del área metropolitana en un país macrocefálico como es el Uruguay, deberíamos de alguna manera intentar dividirnos las tareas para que al menos quien habla, que tiene esta disposición, pueda estar, no digo en todos lados, pero en lo más posible, con una oreja bien abierta, escuchando y atendiendo los reales problemas. Claro, tal vez en la síntesis de los 60 meses, la cocarda no sea para la consejera Ilia Pereira. Claro. Pero como no buscamos cocarda nunca cuando realizamos una actividad, es para el compromiso es con la gente y en los lugares. Por lo cual, bueno, capaz que guardamos esta entrevista y después de los 60 meses lo volvemos a escuchar y obviamente habrá que evaluar cuánto pudimos hacer y cuánto no. ¿Cuánto del archivo queda cumplido? Al inicio el compromiso. Exacto, y está bien y hay que hacerlo, y es bueno, y cada tanto evaluar lo que uno se propone, porque efectivamente no es al azar. Hay un programa, hay un plan de trabajo, lo va a ver o está en construcción, el plan de trabajo, y bueno, y después va a haber que hacer la evaluación sobre el mismo y su cumplimiento, y por qué sí, por qué no, y daremos cuenta a la sociedad de lo que sí logramos y ojalá sea lo que nos proponemos. Maestra Elvia Pereira, futura consejera de la ANEP, entonces muchísimas gracias por estos minutos con Radio Informarte, por haber prestado el oído y también los conocimientos para aportar elementos para pensar la educación que se va a venir, para también conocer un poco cómo usted está viviendo este proceso, que también es un cambio muy, muy importante en su vida personal y profesional. Y como siempre digo, ¿no? La puerta, el micrófono abierto para volver a conversar en cualquier momento, para seguir hablando de todos estos temas y para seguir de cerca, no como usted decía, ¿no? Pensando en la cocarda o pensando a ver cuánto resisto del archivo o no, sino pensando en hacer un bien y en ayudar a que la sociedad pueda evolucionar, ¿no? En un momento de tantos desafíos, ¿no? Con la inteligencia artificial en su plenitud, con la tecnología avanzando permanentemente, con los alumnos que evidentemente también, como usted decía en un pasaje de la entrevista, le están exigiendo al sistema educativo también ayornarse a un montón de cuestiones, y podríamos hablar horas y horas
de todos estos temas que también serán para abordar en futuras entrevistas. Pero gracias de corazón por estos minutos y si le parece volvemos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos, porque en esto de la territorialidad ustedes tienen mucho que ver, porque también es llegar a territorio a través de ustedes. Muy amable, muchísimas gracias y cuenten conmigo siempre que quieran. Gracias. Ahí estaba la palabra de la maestra Elvia Pereira compartiendo con nosotros aquí en Radio Informarte. Les recordamos que, bueno, si no lo han hecho hasta el momento, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, activar también la campanita de las notificaciones, por supuesto dejar su like si les gustó la entrevista y lo más importante, los comentarios para conocer también de primera mano cómo ustedes vivieron esta entrevista, los aportes que quieren hacer, que siempre con la producción los estamos leyendo aquí en Radio Informarte. Será hasta el próximo contacto, hasta la próxima entrevista. Que pasen bien.